Adelante, Camilo. Patricia. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un saludo para el doctor Camilo Flores Góngora, nuestro invitado de hoy, cucuteñísimo, hijo del maestro Cicerón. Un saludo también para las entidades y personas que posibilitan que semana tras semana estemos proponiendo a la ciudad nuevos modelos humanos, dignos de emular y de adoptar como propios muchos de los conceptos que se escuchan en nuestras conferencias. Un saludo también especial para los que han llegado al Zoom, los que se están conectando y los que van a observar después esta conferencia en nuestra página de Facebook o en nuestro canal de YouTube. En ambos casos se denomina Fundación Cultural El 5 a las 5. Esta es nuestra séptima actividad del año 2025 y la quinta virtual. Es también nuestra actividad número 483 en nuestra vida institucional de 19 años en la fundación que cumpliremos Dios mediante dentro de 40 días, el 5 de mayo próximo. Atención a nuestras próximas actividades. El viernes 4 de abril se presentará el doctor Juan Pablo Remolina, director ejecutivo de ProSantander, quien desde Bucaramanga con su conferencia La importancia de ProSantander en el desarrollo del departamento de Santander del Sur. El viernes 11 de abril estará con nosotros el doctor Tomás Esteves Bianchini, con su conferencia ¿Es el sol, no el gas carbónico y no eres culpable? La falacia climática actual. El viernes 18 de abril, Viernes Santo, a las 6 de la tarde en el Parque Simón Bolívar, en el barrio del Colsac, entregaremos a los ciudadanos de Cúcuta y a los viajeros un gran concierto de música sacra con el grupo coral Cantores de Asaf. El miércoles 23 de abril, Día del Idioma, tendremos dentro de la Bohemia. Es un lugar que queda en la avenida Tercera con calle 17 esquina. Tendremos al grupo literario del Zaguán, al frente de un merecido homenaje póstumo al doctor David Bonel Rovira, fallecido el domingo 12 de enero del presente año. Como pueden colegir de esta programación, seguimos en la tónica de presentarles conferencistas y conferencias sobre temas actuales, problemáticas interesantes, internas, nacionales e internacionales, que agreguen valor a cada una de las personas que se conectan o asistan a las actividades presenciales. Es también importante decirle a todos que la Fundación espera que los asistentes propongan temas y personajes de trayectoria para invitarles a participar en nuestro programa académico cultural. Pasando al tema de hoy, viernes 28 de marzo, en la quinta actividad virtual tendremos con nosotros desde Calgary, Canadá, al doctor Camilo Flores Góngora, con su conferencia Biofilia y Cambio Global, reconectándonos con la naturaleza para superar la triple crisis planetaria. Para información, el doctor Camilo Flores Góngora es biólogo con una extensa carrera en investigación, docencia, coordinación y consultoría ecológica. Sus campos de trabajo pasan por la conservación de la biodiversidad, restauración de paisajes, ecogeografía, filogenética, política y gestión ambiental. Camilo ha conducido espacios en regiones ecológicas de Sudamérica, la Amazonía, la Cordillera Andina, el Pacífico colombiano y de Norteamérica, California, Mediterránea en Estados Unidos y los bosques boreales y grandes planicies en el Canadá. Es un miembro activo de sociedades científicas de Estados Unidos y sociedades profesionales de Canadá. Es autor de ensayos sobre ciencia y sociedad, publicaciones científicas y reportes técnicos. Actualmente se desempeña como el CEO de la firma de consultoría ambiental Fibris Consulting Limitada, con sede en la ciudad de Calgary, Canadá. En cuanto al tema a tratar por el doctor Camilo Flores, hay que decir que la biofilia es la conexión emocional
que los seres humanos tienen con la naturaleza y con otros organismos vivos. Es una tendencia innata que se ha desarrollado a lo largo de miles de años de coevolución con los animales y las plantas. La biofilia es el amor a la vida y a lo vivo y la necesidad de estar en contacto con la naturaleza. Es un concepto que ha sido desarrollado por el psicoanalista Henry Fromm y el biólogo Edward Wilson. Señoras y señores, espero que preparen sus preguntas para que una vez terminada la conferencia las coloquen en el chat para ser leídas por nuestro logístico Ángel López. Muchísimas gracias por su atención y siga por favor, doctor Camilo. Muchas gracias, patrocinio. Gracias a la Fundación 5 a las 5 y a los amigos de ProCúcuta por esta amable y cordial invitación. Y me honra mucho estar con el público cucuteño y demás amigos que se conectan desde otras latitudes y otras ciudades. Y encantado de poder conversar esta tarde cucuteña sobre estos temas tan interesantes, tan, llamémoslo así, tan trascendentales hoy en día en un momento en que prácticamente, de alguna manera, podríamos decir, el planeta ha entrado en una fase de cuidados intensivos. Yo quiero compartir con ustedes la presentación que tengo aquí y Naomi, ¿sí pueden ver la diapositiva? No, no estás compartiendo. No, ok, entonces tengo que ir al... El compartir creo que no está activado de parte de ustedes. Listo, ya lo activé. ¿Ya lo activó? Sí, señor. Ah, bueno, entonces ahora sí. Screen 2, vamos a ver. ¿Sí? ¿Ahora sí ven la pantalla? Listo, ahora sí se ve. Ah, bueno, entonces déjame minimizar acá. Déjame ampliar. Creo que aquí nos vemos. Y déjame ver si se puede. Oh, aquí creo, aquí. Correcto, ahora sí se ve el título de la charla. Bueno, yo quiero empezar haciendo una pregunta. Disculpa, es que se cerró la presentación. Tienes que volver a darle a compartir. Ah, sí, se cerró. Sí, señor. Ah, espérate a ver qué pasó entonces. Compartir de nuevo. Vuelvo acá. Listo. Ok, entonces, ¿pueden ver la pantalla ahora? Sí, señor. Sí. Bueno, estaba diciendo que quería empezar esto con una pregunta. Tengo una serie de preguntas a lo largo de la exposición. Hacerlo un poco también divertido. No resultar tan serio para no ser una clase como formal. Entonces, la pregunta número uno, la tenemos como el quiz número uno. Quisiera que ustedes supieran o se preguntaran qué es Supertramp. La primera opción que tenemos como respuesta es la versión superior de Trump. La segunda opción es un herbicida tóxico. Y la tercera opción es una famosa banda de rock. Y la cuarta opción es un personaje de Charlie Chaplin. Entonces, no sé si puedan en los emojis señalar el número que consideren la respuesta correcta, pero
lo que les quiero mostrar es que la respuesta correcta es una banda famosa de rock. Y Supertramp eh, era una banda inglesa que ya no existe, pero fue muy famosa especialmente hace más de 40 años, exactamente en 1975, con un tema que se llamó Crisis. ¿Cuál crisis? Y lo traigo a colación porque los temas globales, especialmente los temas relacionados con el medio ambiente, convergen llamémoslo así, tres fenómenos planetarios que las Naciones Unidas ha considerado que los mismos constituyen la triple crisis planetaria. Y Naciones Unidas refiere a ellos en el sentido de que estos tres problemas están íntimamente relacionados y por lo tanto la interacción, la combinación de estos tres problemas o fenómenos constituyen una de las más grandes amenazas a la sostenibilidad del planeta. Entonces, esto es lo que se conoce en el argot ambiental internacional como la triple crisis planetaria, es decir, la combinación del cambio climático con la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Ante esto, no hay duda que el organismo internacional, en sus resoluciones respectivas, ha considerado que, pese a las discusiones que se tienen sobre si el cambio global es real o no, o si el CO2 es el elemento que participe en esto, las Naciones Unidas en su conjunto tienen el consenso de que estamos frente a la existencia de una crisis planetaria. Eh, entonces voy a tratar de explicar cada una de estas crisis y cuáles son el significado global de cada una de ellas y en qué estamos prácticamente. Este es uno de los últimos eventos del incendio en Palacides, en Los Ángeles, uno de los incendios más devastadores de los últimos 25 años en los Estados Unidos. Destruyó casi por completo uno de los barrios residenciales más icónicos de la ciudad de Los Ángeles. Y algunos atribuyen de que esto obedece a eh, un fenómeno de cambio climático. Bueno, para la pregunta 2, entonces nos viene la pregunta necesaria. ¿Qué es el cambio climático? ¿O qué consideramos nosotros que es el cambio climático? ¿Es un paseo de Cúcuta a Pamplona? La segunda opción es un cuento chino. La tercera opción es cuando a don Clímaco le cambia el humor. Y la cuarta opción es la variación en el estado del sistema climático planetario. El chat dice que la 4. En la cuarta, correctamente. Cuando hablamos de cambio climático, realmente no estamos hablando de un clímaco, sino de un fenómeno de escala planetaria y un sinónimo relacionado con el clima. Eso tiene que ver con temperatura principalmente y condiciones de humedad, condiciones de radiación solar, condiciones atmosféricas diferentes. Lo que nos muestra esta gráfica es una gráfica de temperatura, de variación de temperatura media global
Lo que nos muestra esta gráfica es que desde más o menos la mitad del siglo XIX, que coincide con el surgimiento de la revolución industrial en Europa, la temperatura media planetaria ha venido incrementándose y ha venido incrementándose significativamente. Es decir, los cambios son considerados anómalos en el sentido de que el aumento, las diferencias del aumento de la temperatura sobrepasan los valores medios históricos que se han tenido más o menos durante los últimos, podríamos decir, 10.000 años. Como ustedes pueden ver en esta gráfica nos señala que hacia el año 2020, 2021, nos encontramos por aquí en el 2023, 2024, los valores de temperatura global media han superado el umbral de los 1,5 grados centígrados. Si ustedes recuerdan, este valor de umbral de 1 grados centígrados es el que estableció las Naciones Unidas en el Acuerdo de París en el año 2015, cuando se firmó la renovación prácticamente del Acuerdo de Tokio y se estableció que dentro de los umbrales que se establecía para el planeta, se trataba de que las emisiones bajaran a tal punto que las temperaturas medias del planeta no fueran a exceder el diferencial de 1,5 grados centígrados. El año 2023, el verano del 2023, se consideró en ese año el verano más caliente desde que se tienen registros históricos de temperatura. Y por segundo año consecutivo, el verano pasado, el verano del hemisferio norte del 2024, superó la cifra del 23 y se considera que el verano del 2024 es el verano más caliente de los últimos casi 200 años de registro. Entonces, lo que se ve es una tendencia creciente y sostenida en la cual se considera que ya entramos en la ventana hacia los 2 grados de diferencia. Y la consideración de los 2 grados como diferencial de temperatura media global, pues pone al planeta de alguna manera en un estado febril, podríamos decirlo de esta forma, parecido al que sufrimos los humanos cuando nos da fiebre. Y obviamente, pues esto tiene unas consecuencias bastante importantes, no solamente para el sistema climático planetario, sino también sus efectos sobre los otros elementos como la biodiversidad, por ejemplo, o la estabilidad de los ecosistemas, eh, el nivel de las aguas del mar también puede verse afectado por el aumento de la temperatura. Vamos a ver otra gráfica. No los quiero aburrir con gráficas y números, pero esto solo para mostrar que hay un diferencial, lo que se denomina en la ciencia un diferencial térmico, o sea, de calor. Por el aumento de la temperatura planetaria, hay un diferencial entre cómo se está calentando la superficie terrestre y cómo se está calentando la superficie oceánica. Entonces, volvemos a ver esta curva también desde 1850, el ascenso vertiginoso de la temperatura media planetaria en la Tierra
y lo vemos también en un aumento sostenido en la temperatura media oceánica, lo cual demuestra que en ambos sistemas la temperatura sigue creciendo. Me disculpan por los nombres de estas gráficas que están en inglés, son datos originales de las bases de datos que participan en la elaboración de estos estudios en los Estados Unidos, pero yo voy dando la traducción correspondiente. Esta es otra gráfica que nos muestra el comportamiento de la concentración de CO2 casi a lo largo de 8.000 años. Estos estudios han sido realizados con distintas muestras de hielo, de muestras de hielo en diferentes locaciones a lo largo del planeta. Y lo que básicamente nos muestra esta gráfica es que el planeta ha estado básicamente estable en cuanto a la concentración de CO2 por algo más, podríamos decir, 10.000 millones de años, en la cual las oscilaciones pues eran normales, pero siempre estábamos por debajo de lo que se podría denominar los 280 partes por millón de concentración. Y como ustedes ven en la gráfica, hay básicamente un punto de inflexión que llamamos hacia finales o mediados del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y a partir de allí un ascenso vertiginoso, una pendiente bastante pronunciada del aumento de la concentración de CO2 en el planeta. Esta curva lo que demuestra es realmente una realidad histórica que podríamos decir antes, un antes y un después. Podríamos decir de un antes a poner como punto de referencia a la revolución industrial y un después que podría ser el inicio del siglo XX. La siguiente gráfica que les quiero mostrar es la misma gráfica anterior, pero en una escala de tiempo más pequeña, mucho más pequeña, reducida realmente. Es un punto, casi que un punto del anterior, que es la elevación de la concentración de CO2 entre 1960 y 2020, más o menos. Pero esto es una media mensual. Esto no es una media anual, sino un valor promedio mensual, que también muestra el mismo patrón, un aumento consistente de la concentración de CO2. Esta curva lleva por nombre el autor que la desarrolló, que es un científico americano del Instituto Oceanográfico del Scripps en La Joya, California, y tiene un doble sentido en inglés, porque si ustedes recuerdan del inglés del bachillerato, la palabra killing en inglés es muerte, ¿no? Y el apellido de este científico se escribe distinto, pero se pronuncia igual. Se dice The Killing Curve y sonaría como la curva de la muerte. Pero en cierta manera, pues podría representar eso, porque las consecuencias que se derivan de una alta concentración de CO2. Esta gráfica es básicamente una distribución, si podríamos decir, de la concentración, tanto de la sino del promedio, como la gráfica que había mostrado la temperatura, pero es una gráfica que nos muestra el promedio del aumento de la temperatura a nivel de país y a nivel regional.
Como vemos, los números más rojos, más oscuros, representan los valores más altos de temperatura. Entonces, en Bielorrusia, por ejemplo, para el año 2024, que ha sido considerado el año más caliente de los últimos miles de años, se alcanzó un diferencial de 3,4 grados centígrados. Y 3,1 es Chechenia, Croacia 3, 3,2 Latvia, Eslovaquia 3,2, Ucrania 3,3, Polonia 3,2, Lituania 3,4. Como ves, muchos países de la Europa Oriental están en este momento experimentando unas temperaturas promedios locales bastante altas y podríamos decir por fuera del rango que ha establecido el Protocolo de París o el Acuerdo de París. Si nos vamos por aquí, encontramos Colombia, nuestro país, con 0,6. Estamos por encima del 1,5 acordado. Bolivia, por ejemplo, en Sudamérica, un diferencial de 2,1 grados centígrados por encima de la media. Y Canadá, como ustedes saben, el año pasado, Canadá tuvo una de las frecuencias más altas de incendios forestales en la historia de este país. La temperatura, el diferencial de temperatura aumentó 3,1, muy por encima del valor medio del subcontinente de América del Norte, que fue de alrededor de 2,3. Y así como ven, la distribución de la temperatura regional o por país es una demostración de que básicamente la mayoría de los países y la mayoría de las regiones han superado el umbral del 1,5. Ahora vamos a ver el tema macro, el otro tema macro que hace parte de la triple crisis planetaria, que es la contaminación. Esto es Bombay, en India, y es un cuadro básicamente muy común en países, especialmente en países en desarrollo, donde el fenómeno de la contaminación es mucho más fuerte. Vamos con otra pregunta. ¿Cuál de los siguientes elementos no descartaría para un cóctel? El primero serían los microplásticos. El segundo sería el PM2,5, que aquí nos referimos al material particulado de 2,5 micras. El tercero serían los agroquímicos y el cuarto, las aguas impolutas. ¿Qué considerarían que fuera el elemento que no se descartaría para un cóctel? Espero que hayan podido acertar con la respuesta. Esto es una representación de las emisiones, lo que en términos técnicos denominamos emisiones fijas, y lo que se mide generalmente sobre esto es el material particulado y en particular, por decirlo redundantemente, es el material de 2,5 micras. Lo que se ve es prácticamente un efecto bastante pronunciado sobre la salud. Esta lista de países en la gráfica representan los 20 países más poblados del mundo. Y como ustedes ven, de esos 20 países, solamente 4 países están teniendo una, un efecto reverso, un efecto de cambio
de la tendencia de mortandad por contaminación del aire. Como ustedes pueden ver aquí, la India, por ejemplo, es uno de los países más afectados en el mundo en cuanto a problemas de salud por contaminación atmosférica. Los aumentos han sido del orden del 111%. El incremento en muertes. Bangladesh también 101%, Vietnam 84%, Asia, sobre todo la China, tiene serios problemas de contaminación de aire, Japón, Tailandia, Nigeria en África, Etiopía en África, el Congo, y el único país que aparece de América Latina en este listado es México, con un 15%. Y entre los países que están apareciendo últimamente, como con un buen control y monitoreo de la contaminación ambiental, encontramos Brasil en Sudamérica, Estados Unidos, Rusia y Alemania. Son países que han podido en los últimos, sobre todo en los últimos 20 años, detener la tendencia al aumento de muertes por polución atmosférica. Y eso es un dato muy importante y es algo muy interesante que nos puede servir de ejemplo para los otros países, incluso incluyendo a Colombia, donde Colombia no está en la lista de los más poblados del mundo, pero sabemos que Colombia tiene serios problemas de contaminación atmosférica. Es decir, esto es un claro ejemplo de una buena utilización y un buen implementación de políticas ambientales para mejorar la calidad del aire. Y es otra muestra de que este tipo de problemas se pueden resolver. Algo parecido se dio cuando se encontró la perforación en el Antártida, la perforación de la capa de ozono, ¿no? Por el efecto de los fluorocarbonados, que también fue un fenómeno global que tuvo un impacto por un tiempo, pero se logró detener ese deterioro. La ONU ha puesto una serie de alertas y una serie de, llamémoslo así, de consideraciones y llamado a las naciones, porque la contaminación atmosférica, además de ser pues un problema global, es uno de los elementos pues, de la crisis triple planetaria que está matando personas. Se estima que alrededor de 9 millones de personas fallecen anualmente por causas relacionadas con la polución atmosférica. Es una cifra bastante alta en términos epidemiológicos, en términos de salud, y lo que se trata es de mejorar procesos industriales, incluso cambiar sistemas de combustión y todo eso para que la calidad del aire básicamente se pueda incrementar, sobre todo en estos países que he mostrado al principio, que son los países donde este problema es más crítico. Otro de los aspectos en cuanto a la contaminación del aire que tiene unos impactos enormes sobre la salud es el manejo irresponsable y lo que podríamos decir el sobreuso de pesticidas, de herbicidas, fungicidas, especialmente de origen químico. Un estudio de la Universidad Estatal de Arizona del año pasado demostró que en laboratorio, ratones expuestos a concentraciones del herbicida glifosato desarrollaban inflamación cerebral significativa y tenían ciertas enfermedades, se desarrollaban ciertas enfermedades de origen neurológico.
Entonces, esto es un trabajo bastante, llamémoslo así, al detalle, muy, muy interesante. Y es uno de los primeros trabajos que demostró la relación entre glifosato y enfermedades degenerativas en ratones. Y esto pues ha puesto de nuevo el foco en las restricciones que están haciendo muchos países, especialmente en Europa y Norteamérica, sobre el uso de este herbicida que es bastante utilizado en el mundo. ¿Qué pasa aquí? Ok. Vamos con el tercer factor de la triple eh, crisis planetaria, que es lo referente a la pérdida de biodiversidad. El, lo que se tiene hoy en día, vamos a hacer un quiz en esta parte también, estar informados de cuáles son realmente los sistemas a nivel global o ecosistemas, podríamos decir, que están más afectados. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los siguientes es el más afectado globalmente? Primero los océanos, la biodiversidad terrestre, los humedales o el grupo que llamamos los mamíferos, los grupos animales. ¿Cuál creerían que de los cuatro es el más afectado actualmente? El chat dice el 2. El 2, biodiversidad terrestre. Bueno, está entre los más afectados. Vamos a ver qué nos dice la siguiente gráfica. Más adelante la vemos. Lo que la ONU advierte es que hoy en día alrededor de 1 millón de especies están en riesgo de extinción. Y este número nos pone frente a la consideración de que muy probablemente estemos asistiendo a la configuración de una sexta extinción. Llamamos sexta extinción porque el planeta a lo largo de su historia y en particular a lo largo de los últimos 500 millones de años ha desencadenado en 5 extinciones masivas de especies sobre el planeta. Entonces, lo que se sabe es que hay muchos elementos del sistema planetario actualmente que están siendo impactados fuertemente. Esta gráfica es lo que les quiero mostrar aquí, es una distribución de los distintos elementos y el porcentaje en el cual están afectados. Tenemos que la superficie del planeta tiene un daño considerable por encima del 50%, casi el 70 o sobrepasa el 70%. Los océanos, muy cercana al 70% de afectación, y podemos ver poblaciones de peces, vegetación terrestre, pero refiriéndonos a la pregunta inicial, la respuesta correcta es los humedales. Los humedales a nivel global tienen una afectación cercana al 90%. Es de los ecosistemas más impactados. Y también tenemos las poblaciones, sobre todo de vertebrados, la fauna mamífera y las especies de plantas en peligro. Se consideran casi al 50% de afectación. Entonces, realmente lo que estamos viendo o lo que se dice en el argot un poco popular es que la biodiversidad está siendo significativamente impactada globalmente a escala planetaria. Y el cambio climático
y la contaminación como tal son elementos que exacerban este fenómeno de pérdida de biodiversidad. Lo que vemos a nivel global en cuanto a pérdida de biodiversidad son realmente números muy grandes. Este es un informe de la WWF que se hace regularmente. Este es un informe del 2020 que se llama Planeta Vivo. Y lo que se obtiene es un índice, lo que se denomina como un índice de planeta vivo, que está referido particularmente a las especies de vertebrados. Y lo que se ve es que América Latina y el Caribe tienen los porcentajes más altos de pérdida de diversidad a nivel global. Mucho más altos que África y muchísimo más altos de Europa y obviamente mucho más altos que Norteamérica. Así que los retos, en particular en América Latina, para la conservación de la diversidad son bastante exigentes. La pregunta que se tiene es hasta qué punto esa, llamémoslo, extinción aparente, sexta extinción, como se le denomina hoy en día, pone en amenaza la misma existencia humana, la misma existencia de la especie humana como tal. Esto es un tema bastante complejo. Hay una enorme investigación en esto y discusión y también libros de divulgación donde pues se discute cuáles podrían ser los escenarios en la cual la pérdida de biodiversidad como tal a nivel global eh, rompa de alguna manera la estabilidad de la misma civilización humana. Es un tema bastante interesante. Difícilmente se pueda sobrevivir, ¿no? Sin las demás especies. Y esto es lo que nos lleva a lo que hoy en día podemos considerar como la emergencia de manifestaciones culturales, manifestaciones éticas en torno a la mitigación, a la resiliencia y al manejo de este tipo de calamidad global, podríamos decir. Y entre estas está lo que hoy consideramos como la biofilia. La biofilia como tal es, podríamos decir, es una tradición milenaria, muy milenaria, desde los pueblos primitivos, podríamos decir, desde el inicio de la civilización misma, en la cual se desarrolla un vínculo de protección del entorno mismo en que se habita. La biofilia, hoy en día, el término o el concepto, llamémoslo así, moderno, nos lleva como a un nuevo movimiento, como un nuevo despertar. Y en esto quiero hacer también una pregunta. ¿Cuál de las siguientes selvas tropicales es la más biodiversa del mundo? El primero es el Congo en el África Central, la Amazonía en Sudamérica, los bosques de Borneo en Asia o las selvas de Nueva Guinea en Oceanía. ¿Quién ha dado con la respuesta? Dicen que el 2. El 2, correctamente. La selva amazónica es la selva más biodiversa del mundo. Y es un sistema bastante frágil.
y tiene dos grandes significados, no solamente en términos de lo que podríamos llamar clásicos de conservación, sino dos grandes significados para lo que representa la biofilia. Primero, su complejidad ecológica, su complejidad ambiental. La Amazonía es considerada el pulmón del mundo. Y es cierto, o sea, es un sistema climático per se. En Sudamérica es parte del sistema de convergencia intertropical, que básicamente mueve las masas de agua de la zona ecuatorial tanto hacia el norte del hemisferio como hacia el sur. Es un repartidor de aguas, como podríamos decir. Y las nubes en la Amazonía son los grandes proveedores de agua a nivel, llamémoslo así, continental. Hay algo interesante con la Amazonía. La Amazonía como ecosistema existe como cuenca amazónica, podríamos decir, un río definido por un curso y una selva en formación, tiene alrededor de 10 millones de años. Pero la Amazonía como espacio de civilización, podríamos decir, tiene 5.000, 4.000 millones de años. Y la Amazonía es un libro. Y podríamos decir que es un libro de la biofilia. Porque a pesar de haber tenido, llamémoslo así, como una historia ambiental de intervención, ¿no? Es de los pocos lugares en el planeta donde históricamente, al menos en el Holoceno, no ha tenido un colapso ambiental. Como ustedes saben, en Centroamérica, por ejemplo, Guatemala, México, el mundo maya, el mundo azteca, Perú, ciertas áreas andinas del Perú, Borneo, en África, han existido durante largos años eventos de colapso ambiental, eventos locales. La Amazonía es de los pocos grandes ecosistemas, mega ecosistemas, que no han sufrido un gran colapso ambiental. Sin embargo, esta triple crisis planetaria, por primera vez en la historia natural de la Amazonía, si podemos considerar los últimos 10 millones de años, está poniendo en peligro la existencia de esta bioregión. Y esto es interesante porque la pérdida de la Amazonía no solamente representa una pérdida de un ecosistema per se, llamémoslo así en términos biológicos, sino que representa también la pérdida de un libro de biofilia, porque las comunidades indígenas de la Amazonía han sido una de las comunidades del mundo, de las comunidades nativas, que mejor ha hecho práctica de la biofilia. Y en esto quiero unir realmente ese conocimiento tradicional nativo de la Amazonía, de la biofilia, con una versión un poco ya más moderna de la biofilia, que es la reinterpretación, llamémoslo así, que hace Eric Fromm desde la psicología en su libro El amor a la vida y en el arte de amar, y el biólogo americano Edward Wilson desde la biología. Y aquí lo que tenemos es básicamente una síntesis que captura muy bien desde Eric Fromm una teoría del amor y desde Wilson una teoría evolutiva, el sentido sublime, el sentido existencial de la biofilia. Es
básicamente esa convivencia armónica entre el ser humano y su entorno. Y esto es un ejemplo muy común en África, por ejemplo, con la comunidad Masái, donde han existido problemas ambientales, como cualquier comunidad los tiene, y por muchos años tuvieron problemas con leones, sobre todo mortalidad por leones, y biofilia pura, hecha en casa, como se diría. Hoy en día las poblaciones Masái, y sobre todo las poblaciones de Tanzania, por ejemplo, son una de las poblaciones donde las poblaciones de leones se han incrementado, están subiendo de nuevo, porque se reconstituyó un balance allí de armonía entre los seres humanos y lo que llamamos, ¿no?, especies salvajes, de alguna manera. Entonces, eso es básicamente lo que la biofilia nos está mostrando. Y esto es el gran reto que tenemos de rescatar la biofilia, de mover la biofilia de la Amazonía y regalarla al mundo, porque hay una sabiduría extraordinaria, no solamente en la Amazonía, en muchas ecorregiones de Colombia, la selva del Pacífico, el Chocó biogeográfico, las galerías, los bosques de galería de los llanos, etcétera. En Colombia hay excelentes ejemplos de la utilización local y comunitaria de la biofilia. Y esto es solo para mostrar un artículo que salió el año pasado en la revista Nature, donde se demuestra que la Amazonía es uno de los ecosistemas que estaría a punto de alcanzar lo que se denomina un punto de no retorno. Y lo que se estima es que para el año 2050, si la tendencia de deforestación sigue como está y el impacto ambiental sobre la Amazonía se mantiene, casi el 47% de la selva amazónica se habrá perdido. Y lo que se dice en este trabajo es que a partir del 25% de pérdida del ecosistema total, ya se empiezan a presentar eventos de no retorno. Quiere decir, se empiezan a dar fenómenos en los cuales no es posible que el sistema per se logre recuperarse. Habría que hacerlo a través de restauración ecológica, lo cual es bastante costoso. Y aquí lo que tenemos es un resumen básicamente de las tres ideas de la biofilia que quería compartir hoy. La visión desde Freud, que podemos decir una visión desde la psicología analítica, desde el psicoanálisis. La biofilia es una expresión del arte de amar. Es parte de la teoría del amor de Freud. Y lo que Wilson nos dice es que la biofilia es algo connatural a la especie humana. Es parte de la especie humana. Y por lo tanto es una manifestación de la misma evolución humana. Y lo que diría un nativo, ya sea un masái, un indígena amazónico o una comunidad afrocolombiana en el Pacífico, nos diría que es la expresión biocultural más sublime del ser humano, porque es parte de la vida misma, es esencia del estar en el lugar y de ser parte del lugar. Bueno, para aprender algo más de biofilia, los quiero invitar a este grupo y a todos los presentes a un taller que se realizará, un taller internacional de biofilia en España, en la provincia de Burgos, este 20 al 24 de octubre del 2025, donde vamos a tener un ejercicio, llamémoslo así. Un taller es un ejercicio en vivo de biofilia, recorriendo ciertos paisajes de esta zona en España, visitando ciertas excavaciones arqueológicas de la zona, un museo de historia natural, para despertar, pudiéramos decir, de alguna manera, ese sentimiento
ese sentimiento innato que está en cada uno de nosotros y que nos permite vivir en armonía con la naturaleza y vivir en armonía con nosotros mismos. Yo creo que esta es la última diapositiva. Sí, muchas gracias y estoy atento a sus inquietudes. En el chat hay una pregunta que dice, ¿por qué Colombia con tanta riqueza ambiental sobrepasa el promedio global de aumento de la temperatura? ¿Qué se sabe en el orden internacional de la fábrica de agua del páramo de Santurbán y del pulmón de Colombia, el Catatumbo, para atraer recursos de cooperación internacional? Bueno, la temperatura que se establece en esa gráfica que les mostré, podríamos decir que es una temperatura nacional, pero no necesariamente esa temperatura representa eventos locales o eventos nacionales, porque los fenómenos climáticos tienen comportamiento regional, ¿no? Y tienen comportamiento continental y tienen comportamiento global. Entonces, hay tres factores que hay que tener presente a la hora de mirar estos fenómenos climatológicos. Uno es la escala, otra es la frecuencia y otra es la intensidad. Entonces, por ejemplo, cuando estamos frente a un evento climatológico regional de alguna, como el fenómeno del niño, ¿no? O el fenómeno de la niña, donde la temperatura del océano cambia y esto impacta la temperatura del aire. Entonces, realmente lo que estamos viendo es capturando como ese momento sobre la geografía de Colombia, pero no necesariamente que el evento per se es originario en Colombia. ¿Sí? Es lo que nos está diciendo el punto de muestra en esa región que llamamos Colombia, pero no necesariamente como producto de lo que se hace exactamente en Colombia. ¿Sí? Porque si pudiéramos verlo a nivel de, en comparación con CO2, por ejemplo, Colombia tiene una baja emisión. O sea, a nivel global, Colombia es de los países cuya emisión de CO2 es baja, no es significativa. Pero eso no significa que por Colombia tener una baja emisión, el país no sea vulnerable a los efectos del cambio climático. Es más, es muy vulnerable. Colombia es de los países que presenta una de las más grandes vulnerabilidades a los efectos del cambio climático. Entonces, es algo a veces como difícil de separar, ¿no? Por las escalas, las frecuencias y las intensidades. Como separar las cosas regionales y locales de lo global. Lo otro con respecto al páramo y el Santurbán, obviamente a medida que aumenta la temperatura, por ejemplo en los Andes, los ecosistemas andinos, y en particular los ecosistemas de alta montaña, están siendo afectados, van a ser tremendamente afectados por el aumento de la temperatura del planeta. Y en lo que tiene que ver con los procesos de evapotranspiración, ¿no? Pérdida de agua de las plantas. Se ha visto, por ejemplo, los glaciares, ¿no? El fenómeno de los glaciares en Colombia, Venezuela, la zona andina, están prácticamente desapareciendo, ¿no? Por aumento de temperatura. Entonces, todos los ecosistemas altoandinos, de alguna manera, van a estar bastante impactados por aumento de temperatura, porque la temperatura en sí desencadena otros, otros eventos, ya sea sistémicos, ecológicos, y porque las especies también están adaptadas para vivir en ciertos rangos, ¿no? Entonces, hay como unos rangos de confort, llamémoslo la zona de confort. Y cuando se superan esos umbrales,
pues las especies entran en una trayectoria de amenaza o de extinción, ¿no? Pedro pregunta, ¿qué ejemplos destacados existen de diseño biofílico y cómo se aplican en edificios, parques urbanos o viviendas? Sí, muy buena pregunta. Sí, hay cantidad de ejemplos. Y hay todo un movimiento global de, llamémoslo así, de abordar la biofílica desde la arquitectura urbana, ¿no? Sobre todo creando cambios climáticos locales, ¿no? En las ciudades, con eventos de arborización, vegetalizando paredes, sobre todo, y paredes expuestas a zonas más calientes, ¿no? En la ciudad, o direccionándolas hacia zonas más frías. Y obviamente todo este fenómeno de la arquitectura bioclimática es parte del movimiento de la biofilia. Por ejemplo, México tiene buenos ejemplos últimamente, los últimos 15 años, sobre todo las áreas urbanas de México, se han volcado fuertemente hacia el diseño biofílico, ¿no? Diseño arquitectónico. Filipinas, por ejemplo, tiene también un buen récord últimamente. Canadá, obviamente, en Canadá hay mucho interés por la biofilia. Aquí en un campo que yo trabajo, que es el diseño de humedales, hacemos prácticamente casi todos los humedales con base en diseños biofílicos, ¿no? Porque la ventaja que da el diseño biofílico es que permite que ese humedal que se construye, muchas veces como parte de compensación ambiental, se pueda renaturalizar más rápidamente que cuando no está diseñado biofílicamente. Hay escuelas, hay libros, hay cantidad de trabajos, hay muchos ejemplos, hay demasiados ejemplos que son buenos, que se podrían replicar. Y para Cúcuta, por ejemplo, sería excelente adoptar, ¿no? Una serie de diseños biofílicos para la ciudad, ver un poco el gradiente de temperatura en la ciudad, dónde están las áreas de mayor concentración térmica y mitigar esas zonas. Restauración de bosque seco, por ejemplo, que es la característica ecológica de la ciudad. El bosque seco nativo, ¿no? Como un elemento biofílico a integrar en el paisaje. Por lo que las plantas del bosque seco, pues son plantas que excelentes, ¿no? Para el cambio climático y sobre todo las áreas de mayor temperatura son muy buenas. Incluso muchas áreas se pueden recuperar a partir de bosque seco, ¿no? De cómo hacer la transición hacia bosque seco por la misma resistencia que tienen estas plantas al calor y a la temperatura alta. Mario Picón pregunta que si el día de hoy se está incrementando la arquitectura biofílica. ¿Me repites, por favor, sí, en dónde? Que si al día de hoy se está incrementando la arquitectura biofílica. Sí, sí, sí. Es fuerte el movimiento, es muy alto. Ha tenido mucha acogida, mucha fuerza. Las escuelas de arquitectura, más hoy que antes, están viendo ya diseños ecológicos. Yo he participado en muchos charlas, eventos, talleres con arquitectos, con ingenieros, y con diseñadores industriales. Hay un vuelco total. La gente, hay dos cosas que hoy en día se quieren reproducir mucho. La biofílica y lo que llaman la biomimicidad, ¿no? Que también hay diseños de biomimicidad, es semejar como un organismo se organizaría, ¿no? Y esas formas de expresión del organismo vivo, adaptarlas a sistemas artificiales, ¿no? Para múltiples usos, ¿no? Tanto edificios como vías, como terrazas. eh, Hay una serie de aplicaciones enorme y podríamos decir que estamos en medio de un boom, de alguna manera, y eso es muy bueno, porque se corrigen, ¿no? Errores. Hay muchos errores en arquitectura y en las muchas ciudades,
donde se ha cambiado el clima bueno, se ha cambiado el clima para peor por culpa del diseño, ¿no? Arquitectónico. Ustedes saben muy bien que la vivienda, ¿no? El hábitat, tiene una influencia enorme sobre la salud de las personas. Hay edificios que enferman, ¿no? Eso está demostrado científicamente. Y hay edificios que curan, ¿no? Que mejoran, espacios que curan, sobre todo los espacios verdes, ¿no? Y se utilizan los espacios verdes también en las ciudades, sobre todo donde hay déficit de espacio verde, como espacios de terapia, ¿no? De psicoterapia y mejor de la salud, salud cardiovascular, todas estas cosas mejoran muchísimo cuando los espacios son más cercanos a lo biofílico que a lo no biofílico, podríamos decir. Espacios que niegan la existencia de la naturaleza de alguna manera, o rompen con la naturaleza. Mario tiene la palabra. Camilo, es una pregunta, pues antes de comenzar, te felicito mucho por esta conferencia y también felicitar a tu padre con esas notas que él los domingos lo hace en una forma crítica, pero con mucha enseñanza. La pregunta mía es referente a la biofilia arquitectónica. ¿Qué trabajo usted ha realizado con diferentes científicos para que afecte psicológicamente a las personas al estar en contacto con la vegetación, con la parte arquitectónica que el hombre propone? Porque hay que hacer ejercicios, digo yo, hacer ejercicios para crear esa conciencia de llevar las personas que sientan verdaderamente. Entonces, ¿qué ejercicios ustedes o talleres están realizando para crear esa conciencia y ese afecto psicológico de las personas para que se sientan con armonía con la naturaleza? Sí, mira, uno de las cosas más comunes, por ejemplo, que hacemos en Calgary es la reconstrucción de hábitats, ¿no? Zonas que han sido degradadas por alguna razón, porque se usó minería en la zona o fue una zona de uso militar, por ejemplo. Esas zonas llamadas a restaurar ecológicamente, muchas veces esas zonas no tienen, como dijéramos, como una huella de cómo era el entorno anterior. Entonces, nosotros hacemos una técnica que se llama arqueología ecológica. Y es que a través de mapas, de imágenes aéreas, de mapas de hace 60 años, o buscamos información, tratamos de ver, de reconstruir, se hace lo que se denomina una reconstrucción del paisaje. ¿Cómo posiblemente fue ese paisaje anterior? Y sobre todo en reconstrucción de humedales. ¿Cómo era el humedal hace 60, 80 años? ¿Cuáles eran las dimensiones? ¿Cómo era la topografía, la hidrología? ¿Cómo se comportaba? ¿Qué tipo de vegetación hacía? Y nosotros vamos armando como una especie de láminas, ¿no? Como un pastel de láminas. Y eso nos lleva a lo que uno denomina el humedal más probable, ¿no? Ese humedal más probable, pudiéramos decir, es como el humedal ideal, de alguna manera. A veces se puede reconstruir, a veces no. Pero entonces siempre intentamos como de que sea lo más original posible. Y manipulamos topográficamente el terreno, ¿no? Si el terreno ha sido modificado, pues hay manera de alterarlo de alguna manera. Y sobre esos humedales, sobre esa zona que se reconstruye, se crean como unas especies
de caminos, ¿no? Eh, como caminos para recorrer el mismo lugar, ¿no? Y se crean varios escenarios, como varios tipos de ecosistemas, porque existían varios tipos de humedales en la zona, lo que nosotros llamamos, aquí se denomina un complejo de humedales. Entonces, donde tú encuentras humedales de distinto tipo en una misma zona. Entonces, nosotros recreamos ese humedal en conjunto con los ingenieros, diseñamos el humedal que va a ser establecido. Los arquitectos hacen los dibujos, integran eso al paisaje, a la urbanización que se va a hacer o al parque, pueden ser un parque ecológico de la ciudad. Y ese humedal empieza un proceso, llamémoslo, de renaturalización. Y con el tiempo eso se convierte en un parque local de la ciudad, de la comunidad, muy estable y se aprecia mucho porque es volver a tener algo que pues había desaparecido, que ya no estaba, y es como recrear la naturaleza de nuevo. Y es muy bonito ver que una zona pesquera completamente abandonada, a veces nos toca hacer la remediación de los suelos. Porque, por ejemplo, hemos reconstruido humedales en zonas donde anteriormente funcionaban gasolineras. Esos suelos están completamente contaminados con hidrocarburos. Entonces hay que empezar por descontaminar esos suelos. Posiblemente donde estaba la gasolinera, exactamente ahí había un humedal. Topográficamente ya no es lo mismo. Entonces, como la topografía del terreno ha cambiado, lo mismo ha cambiado la hidrología del terreno. Entonces empezamos a modificar todo esto y básicamente a crear un humedal que posiblemente existió o no, pero desde el punto de vista de los modelos ecológicos que planteamos, establecemos que es el humedal más probable y el mejor humedal para esa zona. Y también se hace para zonas donde no hay reconstruye, se reconstruyen laderas, se reconstruyen pies de montaña, se reconstruyen cimas, sí, distintas cosas dependiendo lo que se hace. Bases de puentes, por ejemplo, se hace también ese trabajo. Alrededor de los puentes, tratar de reconstruir. Áreas colindantes con autopistas. Hay muchos escenarios de la ciudad, por ejemplo, donde se vuelven sujetos de restauración, sujetos de cambio y de alguna manera volver a poner algo de naturaleza allí. Tienes apagado el micrófono, Mario. Pues yo te agradezco mucho tu explicación porque sobre de mismo tema hemos trabajado como educador que fui y eso pues ayuda mucho a crear esa conciencia que yo lo hablé anteriormente y yo te agradezco mucho por tu explicación y muchas felicitaciones por estar presente. Muchas gracias, Mario. Doctor Camilo, ¿por qué no me hace el favor de bajar la presentación para ver si vamos cerrando? Ah, cierro, sí, paro, ¿no? Aquí. Sí. Sí. Hay de todas maneras una pregunta, Ángel, la última. Si la biofilia es un rasgo evolutivo inherente a los seres humanos, ¿cómo se explica que las sociedades modernas, a pesar de su aparente dependencia psicológica y física de la naturaleza, hayan, hayan creado nuevas? Tal vez Si quieres, ya Camilo. la leo.
Sí. Dice, si la biofilia es un rasgo evolutivo inherente a los seres humanos, ¿cómo se explica que las sociedades modernas, a pesar de su aparente dependencia psicológica y física de la naturaleza, hayan creado sistemas económicos, tecnológicos y urbanos que promueven su desconexión progresiva del entorno natural? En esta desconexión, un fracaso de nuestra naturaleza biofílica o una etapa inevitable en la evolución cultural humana. Sí, muy interesante la pregunta. Sí, claro, uno esperaría, ¿no? De la biología siempre la expresión de algo, pero realmente no es así. O sea, no es que esté negando pues un determinismo biológico, ¿no? Sí, sí lo hay en alguna manera, pero es lo mismo que pasa con cualquier cosa, ¿no? A nosotros nos dicen, por ejemplo, eh, que uno tiene un gen de predisposición a algo, ¿no? Ya sea bueno o malo, incluso una enfermedad, ¿no? Pero no necesariamente esa enfermedad se manifiesta, ¿no? Entonces, hay factores ambientales que de alguna manera interaccionan con los factores biológicos y en este caso genéticos, que hacen que las cosas se manifiesten o no. Entonces, yo creería que sí, o sea, la biofilia, si es algo que está allí, ¿no? Como inherente al ser humano, incluso con bases biológicas, ha habido una deriva, podríamos decir, biocultural, que nos ha puesto lejos de esto, que nos ha sacado, ¿no? Porque de alguna manera lo que estamos viendo, bueno, por tradición cultural también, es prácticamente una separación entre hombre y naturaleza, ¿no? Por la misma, llamémoslo así, la capacidad que tiene el ser humano, ¿no? En comparación con otras especies, de ser más autónomo, ¿no? Desde el punto de vista de la conciencia y su inteligencia, de alguna manera, le permite manejar cierta autonomía y de alguna manera, pues, crear artificialmente su hábitat, ¿no? Desprovisto pues de esa integración con la naturaleza. Pero a pesar de eso, mira que así uno vive en un edificio, ¿no? O en una casa, pues uno necesita los alimentos, ¿no? Necesita el agua, necesita la comida, necesita la energía, porque somos seres vivientes, somos heterótrofos desde el punto de vista fisiológico, metabólico y bioquímico. No somos autótrofos, o sea, no somos plantas, no podemos producir nuestra propia energía. De alguna manera, energéticamente, seguimos conectados con la naturaleza, ¿no? Día a día, o sea, las 24 horas, los 7 días a la semana, los 365 días del año, estamos conectados a la naturaleza o a lo que decimos naturaleza. Entonces, sí es un componente, yo diría, fuerte biocultural de alguna manera de negarnos nosotros mismos ese vínculo innato, ¿no? De rechazarlo de alguna manera. Y es lo que Erich Fromm llama realmente en su teoría del amor, él lo denomina el arte de amar, ¿no? O sea, porque desde la perspectiva de Fromm es más un arte, ¿no? Entonces, es algo que se cultiva, ¿no? El arte es algo que se cultiva. O sea, tú tienes que trabajarlo, tienes que educarte en eso, ¿no? Y practicarlo, y es eso. Posiblemente están las bases allí, como diría Wilson, ¿no? Desde el punto de vista biológico. Pero si no hacemos el cultivo de eso, ¿no? Cultura es cultivo, viene de la misma raíz. Entonces, si no hacemos eso, pues no se va a dar, ¿no? Es como los psicólogos que saben muy bien eso, dicen que uno necesita 60 días para crear un hábito, ¿no? Al menos. Es como el tiempo que se requiere para que el cuerpo ya lo asimile y la mente empiece a trabajar en esa dirección, ¿no? Téngase o no se tenga, como quien dice, las condiciones biológicas o algo así. Bueno, hay cosas que la biología obviamente impone su restricción, no hay duda de eso, ¿no? Pero hay otras cosas en que
la biología es más plástica, ¿no? Y entonces, diríamos que este tema de la biofilia estaría más cercano a un cerebro plástico, ¿no? Que a un cerebro rígido y a una biología un poco más plástica que permite que eso no opere en ciertas culturas o en ciertos tiempos y posiblemente y que podamos volver a eso con cierto cultivo, con cierta dedicación, pudiéramos decir. Gracias, muy interesante la pregunta. Doctor Camilo, escucharlo a usted hablar, pues muestra una realidad para todo el planeta. No es pesimismo, es una realidad. Estamos como yendo a un precipicio. Estamos, pues, camino a desaparecer en el mediano plazo. Me parece a mí que no ha habido las reacciones de los gobiernos en general para tratar de recuperar el terreno perdido. Me parece que todos vemos como de soslayo el tema del cambio climático y el tema de la desaparición de la biodiversidad. Total que hace falta más educación para tomar las educación desde los gobiernos con el fin de atender esas necesidades tan graves, porque esto no tiene reversa, definitivamente. Si el planeta se está volviendo más caliente en la medida que vamos avanzando en el siglo XXI, pues hombre, más allá del 2050, seguramente que se ha subido la temperatura más de 4 grados. No sé cómo lo ven, Sí, porque no, el escenario es devastador, de alguna manera uno podría pensar, pero nuestro mismo sistema, ¿no? Llamémoslo así, evolutivo, biológico, siempre nos pone en esa biológico que es muy, o sea, muy bien calibrado de alguna manera, y que en en lo que llaman el sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿no? Esa biología de sexto de bachillerato, que es básicamente lo que uno dice, uno está entre luchar o huir, ¿no? Entonces, cuando uno decide luchar, se desencadena todo un proceso neurológico, fisiológico, que le permite a uno dar esa lucha, ¿no? Y cuando uno decide huir, igualmente hay otro procedimiento, ¿no? O sea, lo que dicen la lluvia de adrenalina, ¿no? Si uno decide luchar, viene una descarga de adrenalina impresionante para poder resistir, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos en esto, ¿no? Hay sectores de la sociedad, hay gobiernos y hay personas que han escogido la opción de huir, ¿no? Frente a esta crisis, llamémosla así, planetaria que otros han denominado es una crisis existencial. Es una crisis existencial porque físicamente hablando sí pone en riesgo, ¿no? La vida de la especie humana, la pone en riesgo. No sabemos si vamos a desaparecer o no. No sabemos si el cambio climático nos va a borrar de la faz de la Tierra. No lo sabemos. O sea, los modelos siguen siendo modelos, ¿no? No es algo que uno diga 100%. Y bueno, podrían haber especulaciones, pero al menos deberíamos prepararnos para asumir el riesgo, ¿sí? O sea, ya la idea de ser conscientes del riesgo ya lo pone a uno en otra trayectoria. Pero negar el riesgo es, es mortal, es mortal, ¿no? Porque nos pone en la cuestión
realmente como el experimento de la rana, ¿no? Que se hacía en el bachillerato, ¿no? Cuando uno cogía una rana o se explicaba teóricamente qué era lo que se quería enseñar con la rana, era que si se cogía la rana y se ponía en agua normal y el agua se ponía a calentar lentamente, la rana nunca se iba a mover de allí, ¿no? Y iba a morir pues, cuando el agua hirviera. Pero si uno coge la rana y la tira en agua hirviendo, la rana salta inmediatamente, ¿sí? Entonces es más o menos esa reacción que se da en la sociedad frente a los grandes problemas. Y obviamente los grandes problemas nos asustan, ¿no? Hoy en día es algo que los psicólogos, sobre todo que estudian las consecuencias psicológicas de estas crisis, han denominado la ecoansiedad, ¿no? Esto genera ansiedad. Y al generar ansiedad, el cuerpo humano aumenta el nivel de cortisol. Y el cortisol es una hormona de estrés. Entonces, negar la crisis es básicamente es un vehículo al aumento de cortisol. Es mejor, de alguna manera, estar tranquilos, entender el fenómeno, estudiar. Son fenómenos muy complejos, demasiados complejos. No se pueden asimilar simplemente. Y estar tranquilos, estudiarlos, repasarlos, asumir actitudes que lleven a un mejoramiento, sobre todo de la calidad de vida, pues tanto de nosotros como de los otros seres vivientes, ¿no? Pero obviamente no hay que caer en el catastrofismo ni en el pesimismo, porque el pesimismo no le ayuda a nadie y la humanidad no va a encontrar un camino a partir del pesimismo. Entonces yo sí creo que hay esperanza y es bueno irse por el camino de la esperanza. Bueno, doctor Camilo, mire, vamos a darle la palabra a la señorita Lucía Chávez y con eso terminamos. Un comentario final sobre ella. Siga, por favor, señorita Lucía. Dele allá. Eh, Hola, muchísimas gracias por esta oportunidad de disfrutar esta conferencia pues tan brillante que realmente lo pone a uno a pensar en la realidad que la ciencia y los hechos muestran de lo que nuestras generaciones hemos hecho con el regalo del planeta Tierra que nos fue dado. Entonces, desde la ciencia, Camilo, felicitaciones por esta presentación tan preciosa desde todo punto de vista. Desde la ciencia, evidentemente, la crisis planetaria es una crisis existencial, porque pues dependemos de este grano de arena, digamos, ¿cierto? Y hemos llegado a esta crisis por diferentes razones, ¿cierto? Económicas, sistemas políticos, culturales, etcétera, etcétera. ¿Estamos tocando fondo según la ciencia y los datos y la realidad? Y la pregunta es, si estamos tocando fondo, cuando hay una crisis y estamos en una crisis y en una triple crisis, hay que buscar salidas y hay que hacer cambios, porque si no, vamos a perecer, ¿cierto? Entonces, en la posibilidad de un cambio, tú ves factible soñar con digamos, el cambio de conciencia que se habla desde lo esotérico, saltando desde la ciencia hacia lo filosófico y hacia lo esotérico. Se está hablando de que la humanidad está haciendo un giro muy lento hacia un cambio de conciencia. Y en ese cambio de conciencia estamos pasando, digamos, desde una energía pisciana hacia una energía acuariana, donde la toma de conciencia se expandirá hacia la solidaridad, hacia la igualdad, hacia
la toma de conciencia de que somos uno y de que lo que pase aquí afecta al otro lado del mundo y de que lo que yo hago afecta al otro. Lo que pasó con COVID nos sacudió para darnos cuenta que lo que afecta a uno afecta a todo el planeta. Entonces, en ese cambio de conciencia, en esta supuesta evolución que está naciendo, estamos evolucionando supuestamente siempre, pero en este cambio de conciencia, ¿cómo ves tú las nuevas generaciones? Porque tengo la percepción de que en las nuevas generaciones, en los niños, uno percibe mucha más conciencia y más conexión con biofilia. ¿Cómo lo perciben ustedes? Muchas gracias. Gracias, Alba Lucía, por tus palabras. Sí, no, los niños hoy en día yo creo que tienen una gran conciencia ecológica y planetaria. Y eso es muy bueno, eso es muy bueno. Y tienes razón, o sea, hay un movimiento fuerte en el mundo por los cambios. Y los cambios se van a dar, sea desde arriba hacia abajo o desde abajo hacia arriba, pero se van a dar. Porque, como decimos, esto es una crisis existencial. Y aquí estamos defendiendo nuestra propia existencia como especie. Y las generaciones que vienen atrás van a reconocer en lo que fallamos nosotros, ¿no? Cada generación tiene su deuda, ¿no? Con el planeta, pero yo creo que hay una generación renaciente y lo bueno de esto es que hay un despertar a muchas culturas, ¿no? Esto no se resuelve solo con ciencia occidental o desarrollo tecnológico, o ingeniería. Esto requiere de la participación, diríamos, de todas las formas de conocimiento. Y esto es algo interesante de la biofilia. En la biofilia no hay divisiones, ¿no? No hay aquellos o estos, no, es el pensamiento humano y es valorar todas las formas de pensamiento que existen. ¿Quién iba a creer que un conocimiento tan milenario como esto, ¿no? pudiera ser tan útil en una empresa de ingeniería en el siglo XXI, ¿no? Diseños biofílicos inspirados en comunidades Masái de África, en comunidades de la Amazonía, comunidades andinas, comunidades aztecas, comunidades de Canadá, indígenas de Norteamérica. Todo eso se pone sobre la mesa, sobre el tapete. Y es lo interesante de esto, ¿no? Sin distinción, ¿no? Y sin jerarquización, ¿no? De que el pensamiento occidental, la ciencia occidental, está por encima o arriba de las demás formas de conocimiento. No, eso es absurdo, eso ya no se puede considerar así. Solo ver la Amazonía, la estabilidad de la Amazonía durante tantos miles de años, lo que demuestra es un gran conocimiento impresionante de las comunidades indígenas del Amazonas, ¿no? De la transformación. Porque tampoco el otro extremo, ¿no? De pensar de que el bosque es puro, ¿no? Y el bosque es auténtico. No, 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 los bosques no son puros en ningún lado del planeta. Los bosques han sido transformados por miles de años. La diferencia es que esos bosques no han sido destruidos, han sido transformados, que es distinto, y se han conservado. Y esas civilizaciones los han conservado. Entonces, allí hay un conocimiento, lo que yo decía, allí hay un libro de biofilia que hay que leer en la Amazonía. Y más en esta urgencia ahora de la Amazonía, con esta emergencia ecológica que tiene la Amazonía, ¿no? Del calentamiento impactándola de esta manera, llevándola a un punto de no retorno, que sería, pues, si las medidas audaces, llamémoslo así, no se toman. Tenemos un problema, llamémoslo así, como especie, de alguna manera humana,
que es los ritmos de la política, llamémoslo así. Cuando tú pones en el escenario la política, el arte, la ciencia, todas estas disciplinas humanas, realmente lo que se ve es que en la política es donde se ve la mayor lentitud. El arte va, mejor dicho, a años luz, ¿no? El pensamiento alternativo, todas estas cosas, las diferentes formas de arte. La ciencia, pues ni se diga. Pero la política es lenta, ¿no? Es lenta en general. Es como la manera como la hemos construido. Pero allí es donde se toman las decisiones, ¿no? Y se hacen los acuerdos y todo esto. Y esto tiene que ser así, pues de alguna manera como plantea Naciones Unidas, un acuerdo global de ponernos de acuerdo en salvar el planeta. Colombia sola no lo puede hacer, ¿no? Canadá sola no lo puede hacer. Estados Unidos en este momento no está muy interesado en hacerlo. Europa sola no la puede hacer, África tampoco. Nos toca a todos, ¿no? La casa común, como se dice, ¿no? Como el mismo Papa decía, ¿no? Esta es la casa común, es la casa de todos, ¿no? Entonces, en una casa común todos tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Es así. Doctor Camilo, está el exalcalde Jairo Yáñez solicitando intervenir. Vamos a hacer lo del doctor Jairo y cerramos, por favor. Sí, ¿Sí? como quieran, tranquilos. Dale, Jairo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Gracias, Sí, doctor patrocinio. Jairo, ¿cómo Doc- está? Doctor Camilo, muchísimas gracias. Realmente no solamente es la sensibilización que genera para todos los que participamos en esta importantísima conferencia, sino que un favor personal, desde ya continuar trabajando en esa construcción de políticas públicas, pero que tengan visión de largo plazo. Individualmente, cada uno de nosotros hemos hecho un propósito por recuperar no solamente las grandes falencias sociales, económicas, sino granitos de arena, pero no son suficientes. La siembra de árboles, la protección de Santurbán, bueno, todo lo que significaría emprender rápidamente proyectos que quedaron y que ya están estructurados como las plantas de tratamiento de aguas servidas del río Sule y del río Pamplonita. Son proyectos realmente muy ambiciosos, pero en medio de todos esos sueños, yo pienso que lo importante, y es mi mensaje, doctor Patrocinio, que a través de Procúcuta, intentemos, con el aval del doctor Camilo, generar una inquietud sobre la creación de políticas públicas con visión de largo plazo, que entre gobierno y gobierno no tengan ninguna modificación en la parte aire, en la parte agua, en la parte preventiva, en las escuelas, en los colegios, o sea, crear conciencia ciudadana. Cada vez nunca será suficiente lo que tenemos ahora. Todos nos preocupamos por la calidad del aire en Cúcuta. Hablemos de nuestro entorno particular, porque muchas veces uno comete el error de hablar de que habla en temas globales, pero la acción local es la más importante. Yo creo que agradeciéndote una vez más esta importantísima conferencia, que a través de Procúcuta y el esfuerzo permanente del doctor Patrocinio en el 5 a las 5, produjéramos un documento que sea consecuencia digamos, de esta charla y que permita llegar con un mensaje al alcalde, al consejo municipal y emprender de pronto un estudio con el apoyo del doctor Camilo para dejar un gran mensaje de construcción de una política pública medioambiental, porque no la tenemos. Hablamos de calidad del aire, hablamos de calidad del agua, pero son todos como temas sueltos que yo diría que buscar la forma de que queden todos muy amarrados, muy unidos acerca de la fundamental, digamos, estrategia preventiva que nos una, que nos convoque a trabajar obviamente en todos los aspectos que significa el tema y el cuidado medioambiental. Muchas gracias, doctor Patrocinio. Doctor Camilo, un saludo especial.
Muchas Muchas gracias a gracias. usted, doctor Roger. Bueno, comentario final suyo, doctor Camilo. Sí, no, muy acertado lo que dice el doctor Jairo Añáñez. Claro, los planes, por ejemplo, de aire, de calidad de aire, generalmente deben ser por décadas, ¿no? Es lo mejor que trabajar por periodos, algo así, para tener políticas de largo plazo, de largo alcance, y que trasciendan las administraciones o los tiempos de la administración local. Eso es clave. Y ponernos de acuerdo en esos mínimos básicos, ¿no? Como dice el doctor, esa política ambiental local, fortalecerla, madurarla y ponerla, obviamente, al servicio de los ciudadanos, ¿no? Porque de eso es lo que se trata, de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Con mucho gusto desde aquí, desde Calgary, todo lo que pueda apoyar, cuenten conmigo. Aquí tenemos unos ejemplos extraordinarios en Calgary. Como ustedes saben, es una ciudad muy distinguida a nivel mundial por su gran esfuerzo de sostenibilidad, de calidad de vida, de biodiversidad. Aquí hay muchos insumos excelentes que le pueden servir a Cúcuta. Se ha recorrido un trayecto largo y la ciudad tiene muy buenas iniciativas que podríamos discutir con los grupos en Cúcuta y mirar dónde están las deficiencias en las cuales podríamos crear un plan, como dice el doctor Yáñez, a largo plazo para la ciudad y potenciar de alguna manera, llamémoslo así, la política local, la política ambiental local de la ciudad para mejorar su calidad de vida y con miras a un futuro biofílico, ¿no? De eso es lo que se trata. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a usted, doctor Flores, por este gran espacio eh, que nos ha dedicado pues, un tiempo muy especial de su vida. Muchas gracias a las personas que se conectaron, a los que se van a conectar. Realmente se trata de un tema sumamente delicado y sumamente interesante, el cual espero seguir tratando en próximas oportunidades. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Hasta luego, doctor Camilo.